Vamos a conversar sobre un proyecto que realizamos en 2023 enfocado en investigar la situación del agua en la ciudad de Guatemala y cómo esta afectaba de distintas formas a varias zonas de la ciudad. Para empezar, me presento, Gabriel Volque, director de Quórum. Me acompaña Pía Flores, es cofundadora y fue la encargada de este proyecto, al que llamamos Periodismo Participativo. Está también con nosotros Mónica Pereira, vecina de Nimajuyú, y Victoria Rodríguez, vecina de Zona 18. La ciudad de Guatemala lleva 40 años siendo administrada por un mismo partido, si bien ha cambiado de nombre, si bien han habido diferentes alcaldes, ha sido un mismo proyecto político, y el resultado de esto, cuando no hay una alternancia en el poder, aunque sea a nivel municipal, es que se pierde transparencia, se pierde la relación con el vecino, se pierde esa responsabilidad del servidor público de atender a las demandas de las comunidades y se convierte más en una administración, tal vez ya me corregirá si no sea como el término exacto, pero más como una lógica de empresa privada. Yo doy el servicio, quien quiere lo consume, quien quiere no, y no tengo por qué rendir cuentas a las personas aunque han sido mis votantes. Y durante estos 40 años de administración municipal, lo que hemos visto es que se han agravado varios problemas en la ciudad, dentro de ellos el problema del acceso al agua. La ciudad de Guatemala no necesariamente tiene un problema tan grande de disponibilidad como sucede en otros países y en otras ciudades, pero sí hay un problema de distribución desigual, donde cuando como parte del proyecto analizamos los mapas hídricos, la mayor parte de disponibilidad de agua es para las zonas industriales y comerciales, para los sectores empresariales, pero no para las zonas que de repente tienen mayor densidad habitacional, como lo puede ser zona 18 o zona 21. Estamos hablando de agua para la industria y para las empresas, pero no para los vecinos. Buenas tardes todas y todos y gracias por estar aquí. Bueno, el proyecto de Hidrocracia fue el proyecto piloto de esta metodología que se llama periodismo participativo, que bueno, es similar a, por ejemplo, lo que se conocería como periodismo de soluciones. La diferencia aquí es que buscamos las vías o las experiencias para resolver un problema que ya habían intentado las y los vecinos, para que intercambien experiencias entre sí o para que se fortalezcan las vías que ya existen. En este caso, específicamente para que nosotros desde el periodismo tratemos como de remediar esta brecha enorme entre población e institución pública en el tema del agua, para que a la próxima no necesitan acudir a una periodista para tratar de denunciar o resolver un problema. Básicamente ese fue como el marco del proyecto. Y lo que hicimos, bueno, el problema del agua fue un tema, o es un tema que comenzamos desde 2022 a documentarlo. Uno de los casos más fuertes es de la zona 24, donde cuando comenzamos a investigarlo tenían muy poco acceso al agua en grandes partes de la zona, hasta ahora llevar casi un año sin recibir una gota de agua potable. Ahora es a través de pipas que reciben y solo cuando solicitan específicamente o si ponen presión. Y a partir de ahí comenzamos a ver, y creo que ya es, bueno, ni diría secreto a voces, que sabemos que en la ciudad de Guatemala se nota el fenómeno del problema del acceso al agua, porque constantemente vemos grupos y denuncias públicas, y normalmente lo que podíamos ver era cuando una persona o un grupo de personas acuden a una denuncia pública a través de, por ejemplo, redes sociales, es porque ya toparon con las instituciones que deberían de responder a su necesidad o un problema. Y ahí es donde nosotros dijimos, ok, Hidrocracia, la primera forma de ver, ok, cómo generamos una base de datos para entender un poco este problema y para tener acceso con las y los vecinos afectados, era lanzar un formulario, diseñar un formulario para entender quiénes son las personas afectadas, dónde están y cómo se mira el problema en su zona. Y a través de este formulario, pues, encontramos a Mónica. Mónica es vecina de Nimajuyú. Nimajuyú creo que también es especial dentro del contexto de la ciudad porque es uno de los últimos proyectos mucho más grandes y ambiciosos de vivienda popular en la ciudad de Guatemala, pero que a la vez ya enfrenta como estas
crisis de agua, algo tan vital para que la comunidad funcione. Si pudieras contarnos un poco cómo es la situación a grandes rasgos actualmente del agua y qué problemas han enfrentado. Listo. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Pues Nimapuyú nació un proyecto habitacional en forma de torres de apartamentos después del terremoto. Este fue un proyecto realmente grande, son 3.456 apartamentos, una población aproximadamente de 25.000 personas, según el último censo oficial que conocemos. Y digamos la problemática empezó como este proyecto fue de gobierno, todo lo que teníamos era digamos en copropiedad entre el Estado y las personas que compraron apartamentos. Esto incluía los pozos de agua. Lo que pasó fue que cuando se quitó el tema del Bambi en aquel entonces, en los 90, si no estoy mal fue a finales de los 90, se creó la figura de Uderipo y nuestra agua pasó de ser manejada por el Estado hacia la municipalidad. Al tener la municipalidad la administración de nuestros pozos, de nuestros drenajes, de nuestra tubería, pues empezaron a conectar a más colonias. Ahora estamos conectados al ojo de agua. ¿Qué vino pasando con esto? Al principio, pues la mala comunicación entre Empagua con el vecino a través del alcalde auxiliar generó mucha problemática. Empezamos a tener manifestaciones. Inicialmente yo vivo en la parte baja, obviamente yo tengo más agua que los que viven en un lugar más alto. Los de más arriba no recibían agua unas cuantas horas, nosotros sí teníamos suficiente agua. En el 2020, en plena pandemia, se tuvo las primeras luchas, o sea, la gente con COVID salió a manifestar pidiendo agua. Nosotros como condominio nos sumamos todos a esta lucha y lo que se quedó era que iba a haber un racionamiento de agua. Era 9 horas para la parte alta, 9 horas parte baja y 9 horas como que la red se volviese a llenar de agua, ¿verdad? En la realidad lo que hicieron fue parte alta, que era la que llevaba la lucha, digamos, con diputados y tenían como más fuerza política, les dejaron 24 horas y a nosotros, a través de una llave de paso, nos dejaron solo 9 horas. Pasamos así, no sé, como 2 años, no sé ni cómo lo permitimos, pero pasamos 2 años y una Navidad nos dejaron sin agua, o sea, la parte baja nos dejaron en Navidad sin agua. Y eso fue como el acabose, los vecinos salieron, los vecinos se organizaron, entraron a la llave de paso, abrieron la llave de paso para que pudiéramos tener agua en la parte baja. Pero como es nuestra propiedad, según en ley, aunque lo administra el Pavo, pero es nuestra propiedad, hicimos, y ahí se me incluye, hicimos una construcción alrededor de la llave y demás. ¿Qué conllevó esto? Que Empagua reclamó propiedad y a mí por ser presidenta de la asociación en ese entonces y que yo no acepté sus condiciones en una mesa de diálogo donde realmente no había nada a favor nuestro y solo de ellos solo querían recuperar el control de la llave con promesas que no quedaban en el escrito en la mesa que teníamos. Yo dije, yo no firmo. Un 30 de diciembre tenía yo ahí a los de Empagua enojados que después de 5 horas yo dije, yo no firmo, los demás no quisieron firmar. Y ahí quedó la mesa. Entonces lo que ellos hicieron fue ponerme denuncias en el MP por 7 delitos, ya ni me recuerdo cuáles fueron. Era hurto robo de fluidos, como que yo organizaba a la gente para que se armaran los bochinches y otros delitos que la verdad no me acuerdo. Esto lo que provocó también era que también trabajadores de la alcaldía auxiliar también nos denunciaron diciendo que nosotros los agredíamos. Entonces teníamos como 2 frentes de lucha legalmente. Ese sí fue con más vecinos y el penal sí fue solo contra mi persona. Entonces como caí yo con ellos, los vecinos organizados nos pasaron el formulario y yo lo llené, o sea, estaba en mi casa, me recuerdo sentada, lo empecé a llenar y creo que decía como un comentario extra y ahí yo puse que yo estaba enfrentando un proceso legal en contra de Pagua y ahí fue cuando ya me contactó y así es como terminé aquí. Gracias, Mónica. Victoria, ¿cómo han llevado ustedes la crisis del agua en zona 18? Para poner en contexto, zona 18 está en el área norte de la ciudad, también es una de las zonas más pobladas y con mayores desigualdades y con problemas serios de agua. ¿Qué problemáticas han enfrentado ustedes? En unos lugares hay, en otros no hay. Y cuando hay, son pocos los días que les mandan el agua. Pero los recibos llegan a tiempo. Todos los recibos de los vecinos llegan a tiempo, tenga o no tenga agua.
De hecho, hasta cobros estimados llegan porque los trabajadores de Pagua ni siquiera se toman también la molestia de abrirle la caja para leer realmente lo que el contador indica. Entonces le cobran el estimado. Las luchas que hemos tenido es ante la municipalidad y el Pagua, pero nos han cerrado las puertas. A veces solo nos mandan a un par de personas a que dialoguen con nosotros a solventar ciertas cosas. Nosotros tuvimos la última manifestación, una de las comunidades de zona 18, donde yo pertenezco, tuvo a bien cerrar la ruta al Atlántico, que duró más de 5 horas. Para mí hubiera sido fácil quedarme callada, aceptar las condiciones que ellos me decían, hasta de irme, ¿verdad? Que como mejor de calidad de vida, para que dejara eso así sin que hubiera avance. Pero les dije que no. Entonces yo he sido criminalizada en favor de la población por el derecho al agua, que ustedes como bien saben, el agua es vida para todo ser vivo y que todos tenemos derecho a eso. Aún así pagándola, nosotros tenemos el agua más contaminada. Y el miedo, o sea, uno nunca sabe, realmente es cuando tiramos, así como abrimos a preguntas, a veces llegan 100 y pensamos, wow, eso es alegrísimo, y a veces llegan 3, como tú dices. Recibimos más de 450 respuestas, si no estoy mal, y realmente cada respuesta confirmó lo que ya sabíamos. Hay un problema enorme, obviamente también estamos conscientes que la respuesta que recibimos es relativo a nuestras audiencias, no es necesariamente representativo de cómo es realmente el fenómeno, pero lo que sí vimos es que pudimos ver más o menos la misma distribución respecto a dónde estaba peor el problema del agua, cómo se da el fenómeno. También ocurrieron algunas cosas nuevas, que era por ejemplo el tema de la respuesta, si no están de acuerdo con solo ser apaciguados con pipas, y realmente las pipas solo llegan cuando la gente se queja porque no hay agua. No es que el Pagua cierra la llave y manda pipas, no, tiene que haber presión, o este tipo de respuesta de represión con antimotines o criminalización. Esas son cosas que no habíamos visto. Respecto a cosas que a mí me sorprendieron en el formulario, era una de las denuncias más grandes y que se repetía una y otra vez entre las respuestas, era esa sensación muy grande de una desigualdad, una discriminación a propósito. Nos están racionando el agua en ciertas zonas para que siga habiendo para otras zonas. Recibimos respuestas de personas, y eso es muy, lastimosamente, es raro verlo aquí en Guatemala, personas que dicen, donde yo vivo hay un pozo privado, pero yo sé que mañana yo podría hacer, yo sé que soy una persona privilegiada, pero no es justo que hay tantas personas que viven, y además porque geográficamente el territorio es pequeño, ¿no? Eso sí me sorprendió muchísimo, que íbamos con esas denuncias por esa polarización y desigualdad, pero sí habían varias expresiones de una empatía que atraviesa o que cruza esas como barreras sociales que normalmente hemos visto, y creo que hay mucho que hablar ahí todavía. Entonces eso creo que es... Gracias, Pía. Creo que una de las enseñanzas que nos dejaba también era encontrar en el formulario preocupaciones que nosotros no habríamos visto de parte de las personas, como por ejemplo las dificultades que implica para personas de la tercera edad no tener un suministro constante de agua, las dificultades para familias que de repente tienen algún familiar con discapacidad, los cobros exagerados. Hay muchas problemáticas que quizás no se pueden percibir en la conversación pública como algo que está dominando, como una problemática muy grande, pero que sí preocupa a los vecinos. Y una lección que creo que esto le deja al periodismo es que muchas veces tenemos que dejar de contar lo que nosotros creemos que es importante para escuchar este tipo de historias que impactan a las personas y que quizás no estamos viendo si no nos abrimos al diálogo. Como parte del proyecto, la idea fue juntar a vecinas y vecinos de varias zonas. Una de las cosas que vimos justamente cuando estábamos revisando todas las respuestas en el formulario fue darnos cuenta de cuántas personas realmente ya habían agotado todos los procesos, todas las vías que existen, y que tenían un montón de información, y al mismo tiempo ver personas incluso en la misma zona
que estaban apenas comenzando su lucha, y ahí fue donde nació esa idea de hacer el primer encuentro entre vecinas y vecinos, porque había un montón de experiencias, no todas habían salido bien, también algunas habían terminado con un resultado negativo, pero la idea del primer encuentro que hicimos, que fue cerrado y solo con un grupo de vecinas y vecinos, fue justamente dejar que intercambiaran sus experiencias y para poder identificar dónde están esas como brechas, qué es lo que se necesita desde nuestra parte como periodismo para poder como trabajar aquí. Todos empezaron a contar, por ejemplo, el que más me impactó fue Pablo de Canalitos, decir que él recibía agua 2 veces al mes, un par de horas, y yo peleando porque no estaba recibiendo mis 24 horas a las que estaba acostumbrada. Fue un golpe de realidad bien duro. Obviamente las realidades son diferentes, por ejemplo los apartamentos de Limajuyú tan viejos, el almacenar agua, poner tinacos en el techo y todo eso, solo daña las infraestructuras, o sea, no están hechos para que guardemos agua. Ellos ahí sí que han evolucionado y ellos recolectan agua de lluvia y demás, o sea, han sabido cómo afrontar su realidad, pero a mí eso me impactó un montón. Conocer casos de proyectos 4-4, los casos de zona 18, que nosotros también tapamos calles, pero no se animaron, o sea, tiraron los antimotines, pero realmente no actuaron. A mí fue un golpe de realidad que me cambió la visión. Entonces, cuando yo regresé a Limajuyú y la gente se quejaba por algunas cosas, yo les decía, no se comparen, o sea, lo que nosotros estamos viviendo, que no deja de ser una lucha justa, porque una persona mayor viviendo en un cuarto nivel no va a poder cargar agua, pero sí me abrió los ojos a tener una mayor conciencia en la lucha que yo misma estaba teniendo dentro de mi colonia, y también a empezar a apoyar una lucha más grande, que digamos, a pesar de que yo tengo resuelto el tema del agua, ahí seguimos. O sea, yo podría decir, bueno, yo ya tengo agua, hasta me salgo del grupo de WhatsApp y no pasa nada, porque a mí no me va a pasar nada, pero entiendo que el tema del agua va a ser una problemática a largo plazo en la ciudad muy fuerte, que algunos ya lo están viviendo, y al final Zona 21 no está exento de eso. Conocer la realidad de otros de verdad me abrió los ojos increíblemente, o sea, fue una muy buena experiencia. Tengo más de 22 años al frente de mi comunidad, pero en el trayecto de los años yo he entablado conversación con otras compañeras, compañeros de diferentes zonas, líderes comunitarios, donde la problemática casi viene siendo la misma. Mi compañera habla de un compañero que tuvimos ahí en el grupo. Cuando hablaba de Canalitos, le voy a comentar algo más de Canalitos. Es triste y lamentable. Canalitos contaba con un río inmenso hace más de 40 años. Ese río ya se secó, ahora hay casas ahí en ese río, ya no tienen el río. Pero Canalitos cuenta con más de 5 pozos. Canalitos cuenta con más de 5 pozos y tiene deficiencia de agua. ¿Por qué? Porque la misma municipalidad viene y se empoderó de esos pozos, y esa agua no la deja ir, la manda a las zonas donde a ellos les conviene. Entonces a mí me da tristeza saber que hay 5 pozos, más de 5 pozos, donde los que manipulan las llaves de esos pozos son los mismos trabajadores del pago. Y la lucha de Canalitos es grande, pero triste a la vez, porque varios líderes comunitarios, en lugar de luchar por ese derecho que tienen y que tienen ahí los pozos, están del lado de los de la MUNI. ¿Por qué? Porque les pintan de colores las cuestiones y les dan en una mínima parte una porción de agua. Una porción de agua como que fueran, perdónenme la palabra, mendigos. No es la palabra correcta, yo no sé. Pero así es como nos trata la institución. A partir del encuentro fue cuando empezamos como a determinar los temas que investigaríamos. Ya cambiaba totalmente la lógica, ya no era nosotros como periodistas decidiendo cuál era la línea para tratar el agua, sino atender un poco a las necesidades y a los vacíos de información que presentaba la ciudadanía. Creo que algo diferente del proyecto es que cada fase la conseguimos con un producto periodístico, no necesariamente entender la pieza periodística necesariamente como un reportaje, sino el encuentro entre los vecinos ya de por sí era un producto periodístico. Si íbamos encontrando en el camino
historias, recuerdo el caso de una señora en zona 18 que tenía un recibo, una deuda de que eran de 3,000 quetzales, 29,000 quetzales, y nunca no recibía una gota de agua. Y todas esas historias se contaban en videos muy cortos de un minuto y poco más, y era una manera de acercar también el periodismo a una audiencia, me parece, un poco más amplia que tradicionalmente consume noticias. Bien, después de la reunión entre las y los vecinos, tuvimos una sorpresa, me parece, cuando empieza a surgir como esa necesidad de continuar el diálogo, ¿no? Sí. Yo recuerdo que eso fue con Victoria, porque después de esa reunión hubo muchísima, como que motivó muchísimo, o sea, se creó un grupo donde estaban, en este momento eran de 5 zonas, y eran las 5 zonas donde más respuestas habíamos recibido, y eran 2 personas por zona, si no recuerdo mal, y solo tú viniste solita. Y después de esa reunión, recuerdo que Victoria era una de las que estaba, ¿cuándo vas a organizar otra reunión? Y planteó una problemática, creo, bastante interesante, pero también común en el periodismo, tal vez, porque este era un proyecto donde no era solo llegar, hacer la nota y chao, o sea, era de acompañar durante bastante tiempo diferentes zonas y tratar de entender las diferentes facetas del problema en cada zona. Entonces yo estaba cerca, pero yo no podía ser la que llevaba. Entonces yo recuerdo que decía, es que esa reunión era para este proyecto y yo llevo mi parte. Si yo quiero seguir haciendo periodismo sobre esto y sobre este grupo, yo no puedo organizar, porque éticamente yo tendría que decir, entonces a partir de ahora yo ya no hago periodismo sobre este grupo o sobre este tema en estas zonas. Y entonces al final se generó este grupo entre ustedes, donde yo dije, si ustedes quieren que yo sea parte me invitan, y yo con gusto, porque yo como periodista no hay nada más que me gustaría que poder ser observador ahí y ver las dinámicas después de una red que surge así. Pero el tema es que surge esta red que al final, el nombre quedó al final Coalición por el Agua. Coalición Popular por el Agua, que era un resultado bastante bonito de un esfuerzo de meses y meses de interacción y de diferentes productos periodísticos que formó una red de vecinas y vecinos que comenzó con 5 zonas y ahora tiene 10 zonas en el grupo, y que, bueno, a pesar de bastantes ideas y bastantes iniciativas, pues también han tenido sus desafíos, pero por lo menos eso es como un primer resultado que a mí sí me conmovió muchísimo, de poder seguir siempre de lejos y documentando, pero todavía estar ahí y documentarlo y ver cómo seguía. Sí, me parece que era una muestra que tal vez no esperábamos, pero que fue un descubrimiento bonito, ver que el periodismo puede ayudar a reconstruir lazos sociales. Una estrategia que hemos visto mucho en la ciudad es crear conflictividad entre los mismos vecinos. Platicábamos antes de empezar el panel de cómo en algunas zonas han dividido a nivel local las alcaldías auxiliares, para que entonces ya no todas las colonias tienen que unirse y hacer un solo reclamo, sino que se dividen, y eso les hace como más fácil ir comprando o ir colocando a otras personas afines en los liderazgos locales. Si no estoy mal, habían invitado a la Coalición por el Agua al Congreso, ¿no? ¿Cómo recuerdan esa experiencia de ya llegar y plantear frente a los diputados las demandas y las preocupaciones? Bueno, esa reunión, la verdad es que primero estar en medio de una reunión donde estás viendo a los representantes que llegan del PAGUA frente a diputados y tener que responder y escuchar sus respuestas y decir, esa persona es la encargada de ver mi servicio de agua, fue bien frustrante. O sea, yo creo que uno se puede enojar porque vivimos enojados. Si yo no tengo agua me voy a enojar, pero frustrarme de ver la calidad de personas que tienen en los puestos, se da cuenta uno la necesidad, como tú lo dijiste desde el principio, de cambiar las personas que están en los puestos de poder. Yo recuerdo que hubo un caso específico que yo sí mencioné, por ejemplo, en Imajuyo tiene cuota fija, regresamos al tema de propiedad de pozos, y por varios planteamientos legales nunca han podido cobrarla por consumo,
pero yo les hice ver que en Nimajuyú habían 2, 3 apartamentos que yo conozco que les cobran por consumo por haberse peleado con quien fue alcalde auxiliar anteriormente. O sea, fue una decisión no legal, digamos, pero sí una decisión por ser mala onda con una persona. Fue una decisión personal de un alcalde auxiliar. Y lo que hizo el encargado de cobros, me recuerdo el de facturación de Empower, fue negarlo. Y yo, o sea, si quiere, yo contacto ahorita a las personas, y él fue negarlo, y después fue como, bueno, hay que evaluar el caso porque ni no se podría. O sea, yo soy el jefe del área y ni siquiera sé que hay apartamentos que les estoy cobrando diferente. Eso a mí me frustró un montón. Y yo quiero agregarles algo que de Nimajuyú, hablando de la calidad de periodismo que ellos han hecho, es nosotros en Nimajuyú anteriormente, por temas de invasión, también problemas de agua, en nuestra cabecita en aquel entonces era el acompañamiento de un periodista, era solo hacer la bulla. O sea, yo necesito salir en las noticias, yo necesito volverme público para que las autoridades entonces sí me vean y lleguen y me solucionen. Pero, digamos, conocíamos al periodista, cubría la nota y ahí se acababa nuestra relación, ¿verdad? A comparación a lo que ellos han hecho, o sea, realmente hace un cambio, o es un tipo de periodismo mucho más profundo y mucho más significativo que solo sacar la nota. Cuando nosotros estuvimos sentados ante los diputados del Congreso y los personeros de Empagua, nos dimos cuenta de la ineficiencia de las personas que llegaron en Empagua, porque son gente también puesta a dedo, que no tienen conocimiento sobre los temas en sí, no saben de las problemáticas a fondo y no sabían qué responder. Cuando se les hacía la pregunta de parte de los diputados y asesores a ellos no sabían responder. Entonces nos quedamos así como que sorprendidos, ¿verdad? Porque sabíamos más nosotros que ellos. Nosotros llegamos a un punto, me parece, en el que era bueno el surgimiento de la asociación, pero también, como decía Pía, ya no nos competía mucho a nosotros el acompañamiento como periodistas. Ya nuestros roles y nuestras maneras de enfrentar la realidad y las problemáticas eran diferentes, una más desde el activismo, otra más desde el periodismo, y ahí creo que empezaba con una necesidad de parte de ustedes. ¿Qué crees que es lo que hace falta, lo que otras organizaciones de sociedad civil podrían hacer para apoyar iniciativas como las de ustedes de articularse entre ciudadanos para defender sus derechos? Qué complicada esa pregunta. Son muchos los factores que yo veo que generan una problemática para que como ciudadanos de la ciudad de Guatemala, sobre todo, nos podamos articular. La primera es que pareciera que poderte organizar o ser líder comunitario fuera un privilegio, porque requiere tiempo, esfuerzo y dinero. Pero a mí se me van 3 horas en el tráfico para regresar a mi casa, por ejemplo, yo uso transporte público. Solo ahí, si yo llego a mi casa, yo ya no quiero saber nada. Si yo estoy así y yo no tengo hijos, no me puedo imaginar el resto de mis vecinos que tienen ese tipo de compromisos. Entonces, si tú convocas a las 8 de la noche a tu comunidad para una reunión, no te va a llegar la gente, porque la gente está cansada. Entonces, tenemos como toda una comunidad cansada de su realidad cotidiana y sumémosle a eso un compromiso como comunidad. Eso es muy difícil en mi comunidad. Ahora tengo mis problemas como comunidad allá en zona 21, que es el lado extremo del sur, pero me quiero articular con zona 18, que está al extremo lado norte. Eso lo vuelve aún más difícil. Lo que les digo, parece un privilegio. No hay, por ejemplo, los buses a las 7 de la noche, ya no hay buses, entonces yo tampoco puedo ir a zona 18, porque cómo me regreso a mi casa después. Otra cosa es el tema, no sé, de la moral también, ¿verdad? Actualmente yo sigo teniendo el cargo de presidenta, no sé qué se puede decir presidenta, en Nimajuyú, pero lo tengo porque por la misma persecución legal que yo tuve, tratamos de convocar a elecciones en la comunidad para que la gente sumara otra vez la junta directiva de la asociación, y bomba, nadie quiso. Nadie quiere la responsabilidad porque todos tienen miedo de ser perseguidos legalmente. En eso les he de decir, o sea, en el MP no me ganaron, pero en mi comunidad, donde a alguien ahora le toca asumir, ahí sí nos ganaron la batalla. Entonces ya no estamos, no somos legítimos en este momento. Y yo quisiera que otra gente sumara, pero
uno, no tienen tiempo y dos, tienen miedo. Eso ha sido como bien conflictivo. Esto a mí me ha desmoralizado un poco. Y dentro de la agrupación como tal, con una amiga que me presentó, Pía, que estuvimos hablando de eso, que está haciendo su doctorado en Guatemala, logré entender que a pesar de que somos un grupo de líderes, nosotros mismos tenemos que aprender a autoorganizarnos nosotros. Ahorita hablábamos de cómo ir rotando la batuta, ¿verdad? Ahorita tú te vuelves encargado y tú haces esto. No hemos logrado cómo concretar porque todos somos líderes y al mismo tiempo es como, ¿y quién toma la iniciativa, verdad? Y aparte de, no sé, es más complicado, siento yo, que con mi comunidad que convivo a diario, ¿verdad? Yo conozco más a las personas. Entonces, esos puntos creo que son bien claves para articularnos a nivel general, ¿verdad? Yo es lo que siempre he dicho, que siento que nos hace falta como unos talleres para aprender qué tenemos que hacer para lograr hacer crecer el grupo incluso, ¿verdad? Y plantearnos objetivos, además de un nombre. Un nombre nos costó ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años nos costó ponerle un nombre. Entonces ahora plantearnos objetivos, no espero que no sean otros 2 años, ¿verdad? O sea, ha sido lento, pero al menos es constante. Bueno, la verdad es de que para poder articular a las personas, como decía mi compañera acá, es la moral, una de las cosas y los valores con los que nosotros hemos creado. Da tristeza que en estos tiempos no se pueda articular a la gente porque resulta que la misma institución de la Municipalidad de Guatemala hace elecciones a su favor para que esas personas estén ya no en contra de ellos, sino en favor de ellos. Nosotros en Zona 18 somos más de 300 líderes, entre asentamientos residenciales y colonias son más de 300 líderes, pero de esos 300 líderes todos están por un lado y por otro. De hecho, hay bastantes líderes que ya trabajan en la Municipalidad de Guatemala, tienen a sus hijos trabajando allá, entonces allá no les podemos decir y invitarlos porque no les interesa. Entonces, aunque tal vez tengan la escasez de agua, pero ellos ya no pueden hacer nada. En una oportunidad a mí me ofrecieron una diputación de parte del partido político comunista, y luego yo les dije que lo iba a pensar y les dije que no, porque a mí me daban la diputación, pero yo siento que también me lo hicieron como estrategia, como para callarme, para ya no seguir con la lucha, tenerme atada de manos y boca, ¿verdad? Pero como les digo, estamos aquí al frente. Pero otra de las partes es de que la MUNI a su sabor y antojo hace lo que le conviene con los líderes que están en favor de ellos. Entonces, Zona 18, como en otras zonas, estamos divididos por la misma municipalidad. Entonces, en estos tiempos sí cuesta articular a las personas.